Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Les agradezco por seguir oyendo Radio C4 todos los días, aquellos que tienen la oportunidad de hacerlo, porque vale la pena, realmente vale la pena. El Señor me edifica a mí, el Señor me ha ayudado a mí, y el deseo más grande que uno tiene es que almas nuevas lleguen al Señor Jesucristo, que el Señor pueda utilizar esta vía para que almas le conozcan a Él, y para que creyentes puedan ser edificados en la palabra del Señor y fortalecidos en la fe. Amén. Para que de esta manera, como estudiábamos este texto ayer, en el capítulo 8 de Juan, que puedan perseverar en el Señor Jesucristo y así ser verdaderamente un discípulo del Señor. Esta es una tarea que le lleva al Espíritu Santo un gran esfuerzo, entienda eso, ¿sí? Esta es una tarea que el Espíritu Santo ha tomado, gloria a Dios, con cada uno de los creyentes. Cada uno, el Espíritu Santo tiene un trabajo, una tarea. Solamente Dios puede hacer algo tan grande, tan poderoso. Millones y millones de creyentes a lo largo de todo este planeta, y el Espíritu Santo atendiendo a cada uno de ellos. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Qué maravilloso! Piense esto, que un pastor local, ¿cuántas ovejitas puede atender, ir a visitar, hablar, llamar por teléfono, pasar tiempo? Solamente unas pocas. ¡Oh, gloria a Dios! No ponga la confianza en el hombre. El Espíritu Santo puede atender a cada uno de los creyentes, las 24 horas del día, el año entero, cada día, cada minuto. Él puede atenderte. No tienes que pedir una cita, no tienes que aparecerte por la iglesia para ver si el pastor está allí y tiene tiempo de hablar. Gloria a Dios. El Espíritu Santo puede atenderte todo el día. ¡Qué bendición tan grande! ¿Por qué no vamos más al Señor? Y le pedimos a Él que su Espíritu Santo nos consuele, nos anime, nos eduque, nos enseñe, nos corrige, nos aconseje. El Espíritu Santo, gloria a Dios. Aleluya. Sigamos con nuestro estudio en el capítulo 8 de Juan. Veamos los últimos versículos y luego seguimos ya casi con el 9. Gloria al Señor. En estos últimos versículos del capítulo 8 vemos la preexistencia de Cristo a partir del versículo 48. Y el Señor Jesucristo habló tan directo con estos judíos, hablando que es el Padre el que lo envió, que Él viene del Padre, y que si ellos realmente creyeran en el Padre, entonces habrían creído en Él. Dice el 55, pero vosotros no le conocéis, se refiere que no le conocen al Padre, dice, mas yo le conozco, y si dijere que como vosotros, y si dijere no le conozco, dice, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Ellos decían que ellos guardaban la palabra de Dios
Ellos decían que creían en la palabra de Dios. Sin embargo, el Señor le está diciendo que ustedes están mintiendo. Yo no estoy mintiendo, yo sí le conozco. Ustedes están mintiendo, no le conocen. Yo guardo su palabra, ustedes no guardan su palabra. Dice, Abraham vuestro padre. Él les dice, Abraham vuestro padre, porque ellos se jactaban de que Abraham es nuestro padre. Nosotros venimos del linaje de Abraham. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Quiso decir que Abraham, del cual ellos se jactaban, Abraham había creído en la promesa del futuro Redentor, y Abraham, por la fe, gloria a Dios, miles de años atrás, él pudo ver la venida de Cristo. Él creyó en la venida de Cristo. Dice, él me vio y se gozó. Gloria a Dios. Entonces el Señor les dice esto. Si ustedes tuvieran la misma fe de Abraham, si ustedes creyeran como Abraham creyó, entonces también hoy que me tienen enfrente, en persona, Abraham no me vio en persona, sin embargo, él me vio en el Espíritu por la fe, por la promesa, por la palabra de Dios. Él creyó en la palabra de Dios, que él enviaría un Redentor. Dice, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Esto estaba él viendo, una ceguera espiritual absoluta. Por supuesto que no estaba diciendo eso. Dice, no tienes ni 50 años, ¿cómo que has visto a Abraham? Si Abraham vivió hace miles de años atrás. La ignorancia y la ceguera espiritual que expresaban con sus palabras. Mejor no dijeran nada, porque se podía notar la ignorancia de ellos. Entonces, cuando le dicen esto, Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No dijo yo fui, sino yo soy. Le estaba diciendo, yo soy el que soy. Yo soy el que le habló y el que se apareció y le habló a Moisés en la zarza ardiente. Gloria a Dios. Yo soy. Y vemos allí Cristo eterno, la preexistencia de Cristo. Cuando Él le dijo yo soy, ¿cómo que está diciendo? Está diciendo que Él es, ¿cómo está diciendo que Él es eterno? Él está diciendo que es Dios. Ahí en ese momento, ¿qué pasó? Al final del capítulo, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Esta es la respuesta del hombre religioso, con piedra en la mano. Escuche, escuche. Este mismo espíritu prevalece hoy. Esta es la persecución. Estos son los enemigos de la cruz de Cristo. Porque Cristo vino para ir a la cruz del Calvario, a perdonar nuestros pecados, a limpiarnos de toda maldad. Ellos pensaban que estaban bien como estaban, que ellos no necesitaban un Salvador. Con piedra en la mano es que recibieron a Jesús. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Qué tremendo esto, ¿cierto? Hoy es igual. Se pueden ver a veces y se puede sentir ese espíritu, este mismo espíritu, dentro de las iglesias. Olvídese de afuera en la calle, en el mundo. Bueno, ya lo sabemos. Pero dentro de la misma iglesia, porque estos judíos eran los que decían ser fundamentalistas, los que decían creer en toda la palabra de Dios, que obedecían sus estatutos, que creían, que decían nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Dios, etcétera, etcétera. Hacían una profesión de fe, hacían sus aclamaciones. Pero el Señor le dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Con piedra en mano. Y estoy anotando esto aquí en mi Biblia porque recibieron al Señor. Dice, pero Jesús se escondió. Escuche esto. El Señor Jesús
el eterno Logos, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Salvador, el Redentor, teniendo que esconderse. Se escondió y salió del templo. ¿Sabe lo que significa esto, que salió del templo? Yo pienso que ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Son muy inteligentes. Y sé que la audiencia que oye es una audiencia, es decir, aquel que oye Libre al Fin, el que se dispone a oír este programa es inteligente espiritualmente, porque este programa no es para que lo oigan todos. A la mayoría le es muy aburrido, porque es un estudio, un comentario bíblico. Cuando aquí dice que el Señor Jesucristo se escondió y salió del templo, fue literal y espiritualmente también. Entiendan esto. Este rechazo hacia Cristo, esta incredulidad, hace que el Señor se esconda de nosotros y salga del templo. El rechazo de ellos, oh Señor, hizo que el Señor tuviera que esconderse, que el Señor tuviera que salir, que el Señor tuviera que apartarse, la misma presencia de Dios en ese templo perfecto, sin mancha, en ese templo santo, en Cristo Jesús, en quien residía, moraba toda la plenitud de la deidad. Se apartó, se fue. El arca del pacto salió, se apartó, fue retirada, fue quitada del templo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Que esto no te suceda a ti, que esto no le suceda a esta iglesia. ¿Por qué cree usted que la palabra está siendo tan tajante, tan fuerte, tan directa en el centro cristiano? De otras iglesias no sé, porque no somos responsables de otras, somos responsables de esta y de los que entran aquí, porque están mucho con piedra en mano, así es como reciben al Señor, con piedra en mano como reciben a Cristo. Y el Señor se está escondiendo de muchos. Y el Señor se está yendo de muchos templos. ¿Sabe lo que quiero decir? ¿Cierto? Se está apartando, saliendo del templo, quiero decir, de creyentes. Dice, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Pudieron detenerlo mientras que atravesó en medio de ellos y pudieron decirle, no, Señor, no te vayas de este templo, no te vayas, no nos dejes. No fue así, atravesando por en medio de ellos. Quien debería estar siempre entre medio de los candeleros de oro, la cabeza de la iglesia, se fue, tristemente se fue. Y el Señor, en este tiempo en el que estamos, también se fue, también se ha apartado. La presencia del Señor, como decía ayer yo en el culto, hay mucha maquinaria religiosa, pero en realidad sin la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es solamente movimiento, agitamiento, actividad, pero el Espíritu Santo poco o nada, y casi nada, está en todo el asunto. Y eso es lo que le tenemos que tener temor, hermanos. Amén. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. El Señor sigue hablando. El Señor habló ayer. El Señor habló el domingo. El Señor habla hoy. Y el Señor hablará mañana. Para aquellos que estén atentos a oír. Porque Él nos ama. Porque el Señor está a través del Espíritu Santo haciendo un esfuerzo
tan grande, es el último esfuerzo antes del arrebatamiento de la iglesia. Dice en el capítulo 9, tenemos un milagro de parte del Señor. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Bueno, esta pregunta es una pregunta muy común, o quiero decir, el espíritu, el entendimiento, o este tipo de interpretación, digamos, de los creyentes hoy. Claro que sí. Porque se ve a una persona que está enferma, y entonces muchas veces los creyentes llegamos a pensar, ay, ¿será porque pecó él o pecó los padres pecaron? ¿Quién pecó? ¿O fue por un pecado cometido de ese individuo, por lo cual resultó en esta enfermedad? ¿Puede el pecado de uno resultar en una enfermedad física? Sí, claro que sí, sí. Pero no significa que siempre ese es el caso. Veamos aquí la respuesta del Señor. Respondió, para esto, ¿saben qué? Cuando tiene, en lo que es el estudio de las enfermedades, ¿no? El Señor que sana y las enfermedades, el pecado y ese estudio, tenemos el capítulo 4 de Filipenses. Si usted va a YouTube, Karina Guidi, Libre al Fin, y busca Filipenses, vaya a partir del capítulo 4, y entonces ahí hay un buen estudio sobre eso. También lo di un día martes aquí en la iglesia, sobre las enfermedades. Dice, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El Señor Jesús no es que quiso decir que ese nunca pecó y que sus padres nunca cometieron un pecado. No está diciendo eso. Claro que sí, porque sabemos que la palabra del Señor dice que todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Sí que eran pecadores, pero el Señor está diciendo, no, esta enfermedad, esta ceguera de ese muchacho, no era resultado de un pecado de él o de sus padres, dice. Dice, para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que el Señor sea glorificado. Dice, me es necesario, dice, hacer las obras del que me envió. Dios el Padre enviando al Hijo para hacer estas obras, en la que el Señor Jesucristo sea glorificado. Y dice, estaré tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. El Señor está diciendo, yo voy a estar aquí por un breve tiempo. Solamente es un corto tiempo hasta mi muerte. Mientras tanto que es de día, mientras tanto que yo estoy aquí, ejercitando mi ministerio terrenal, mi tiempo aquí en la tierra para concluir esta obra. Él se refería principalmente a la obra de la cruz y todo lo que acompañaba su ministerio terrenal, milagros, señales, prodigios, etc. Todas estas cosas fueron incidentales, extremadamente importantes, pero el Señor vino para derramar su vida y para entregarse Él mismo en sacrificio a Dios por el pecado del mundo. Entonces, de esta manera vemos que el Señor, Él vino para salvarnos, pero también dentro de su ministerio hubieron sanidades, hubieron grandes milagros, y todo esto fue de extrema importancia. Fue para ratificar, para confirmar el ministerio de Cristo, la persona de Cristo, para que las personas creyeran en Él. Dice, por lo menos si no creen en mí, por lo menos crean en las señales. Recuerdan, el Señor dijo, me es necesario hacer estas cosas, estas obras del que me envió, para que mi Padre sea glorificado. Dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Gloria al Señor. Él es la luz. Él es
Él es la única fuente de iluminación espiritual en este mundo. Dicho esto, dice, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Esto es algo que el Señor hizo. El hombre viene de la tierra, el hombre viene del polvo. Dios creó al hombre del polvo. Amén. Y con ese polvo, de donde el hombre viene, el Señor escupe la saliva. Está hablando de su poder, de su unción, de su poder curativo, de todo lo que viene de Él. Entonces, que ese polvo, sin Cristo Jesús, absolutamente nada es. ¿Entiende? Ese polvo solamente puede tener vida, puede recibir sanidad, puede ser santificado solamente en Cristo Jesús. Amén. El polvo solo nada es. Necesita de ese soplo divino de parte del Señor. Dice, untó entonces con ese lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Jesús. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Un simple testimonio de exactamente qué es lo que había pasado. No entiendo mucho. Él hizo un lodo, él me tocó y ahora veo. Yo solamente sé que antes era ciego y que ahora veo. Y que aquel que hizo esto en mí fue Jesús. Aleluya, fue Jesús. Esto es todo lo que tú tienes que decir. Antes era ciego, ahora veo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo esto? Aquel hombre que se llama Jesús lo hizo. Aquel hombre que se llama Jesús me salvó. Aquel hombre que se llama Jesús me sanó, me libertó, me lavó. Oh, gloria a Dios. Es aquel hombre que se llama Jesús. Alabado sea su nombre. Ese nombre precioso. Jesús, Jesús, Jesús. Él untó, aleluya, su sangre poderosa. Y él me dijo, ve y lávate. Solamente tus pecados pueden ser lavados por mi preciosa sangre. Ve y lávate, lávate, lávate. Oh, gloria a Dios. Solamente podemos ir a Cristo para ser lavados. Solamente lo que Él tiene para darnos, ser untados con la preciosa sangre del Cordero de Dios. Esa misma sangre que tuvieron que untar en los linteles de las puertas antes de que pasara este ángel de la muerte allí en Egipto. Y lo único que preservó la vida de esos israelitas fue la sangre untada en los linteles de las puertas. Y esa misma sangre es la que Él untó en nuestros corazones y vidas, haciendo un nuevo corazón, una nueva vida, una nueva criatura en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Un nuevo nacimiento. Hemos sido lavados por su sangre. Y entonces ahora es que hemos recibido la vista.
ciegos espiritualmente y hoy vemos. Y aquel que hoy ve en el Espíritu, entiende las cosas del Espíritu, le oye, discierne la voz del Señor, le sigue, le sirve, y es verdaderamente un discípulo, permanece en su palabra. ¿Dónde está él? No sé, dice. Ahora, los fariseos interrogan al ciego que acaba de ser sanado. Entonces sucede así. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Es decir, haber hecho un lodo, ese lodo que hizo, ni que hubiera hecho un gran proyecto de construcción, pero en realidad sí lo hizo. Y en el día de reposo no podían hacer nada. Lo que es nada, nada. Porque ellos vivían según la ley todavía. Y en ese día de reposo es que el Señor muy comúnmente sanaba a los enfermos. En muchas ocasiones el Señor lo hacía día de reposo o no día de reposo. Si había una necesidad y alguien que clamara a Él, el Señor respondía. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces, algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Es decir, no les importó que un ciego ahora ve. No hay amor. Los hombres religiosos no tienen amor. No, ellos se ajustan a leyes, a reglas, a reglamentos, a días, a fiestas, a actividades, a eventos, a congresos, a esto, a lo otro. Están ellos ajustados su vida a un legalismo extremo. Cómo llevar la ropa, cómo caminar, cómo sentarse, cómo pararse, cómo... Están llenos de reglas, de religión. Entonces, ven una obra que evidentemente es de Dios, que proviene del Señor, pero la niegan. No tienen amor, no se alegran con la salvación de una alma, no se alegran con alguien que sea libertado, bautizado con el Espíritu Santo. Escuche, este Espíritu, otra vez le digo, prevalece. Hoy se ve uno que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, sanado, libertado, y tienen la cara más larga que nunca. En vez de estar contento, dice: ay no, ¿cómo es que lo hizo así? ¿Cómo es que lo hizo hoy? ¿Cómo es que lo hablaron? Y critican todo en vez de alegrarse de que una vida ha sido libertada, que un cuerpo ha sido sanado, que un creyente ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Ay, ¿cómo es que sanó a un ciego justo el día de hoy? Hoy que es sábado, se le ocurre sanarlo. No, esto no procede de Dios. Oh, bendito sea su nombre. Porque están tan atados a las reglas que no pueden ver a Dios. No saben lo que procede y lo que no procede de Dios. Dice: porque no guarda el día de reposo, dice el 16. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Uno decía: esto no procede de Dios, y los otros decían: bueno, pero si esto no es de Dios, entonces ¿cómo es que una señal de este tipo pudo hacerse? Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Entonces, esto pasa por una gran incredulidad. Y dicen: bueno, a ver, tal vez esto es mentira, que era ciego. Vamos a llamar a los padres.
y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Los padres también tenían miedo, ¿no? de ser perseguidos. Dice, pero como vea ahora, no lo sabemos, dice, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Los padres del ex ciego tenían miedo a la persecución. Y aunque los padres sabían que fue Jesús quien abrió sus ojos, prefirieron decir, no, ¿cómo es? Antes no veía, ahora ve. ¿Cómo es que ahora ve? No sé. Él es ya mayor, así que pueden hablarle a él y pregúntenle a él directamente. Esto es por temor a los hombres. En vez de testificar la obra de Dios, no dijeron nada. Ellos trataron de evadir la respuesta. Amén. Porque el ciego, él dijo claramente, ese fue ese hombre que se llama Jesús. Él tocó mis ojos, puso lodo, me dijo, lávate, y ahora veo. Una vez, 2 veces lo dijo, claramente. No tuvo temor de nadie en dar testimonio. Sus padres tuvieron temor a la persecución y no dieron testimonio. Él hablará por sí mismo. Dice, entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¡Ay, qué importa si fuera expulsado de la sinagoga! ¿Qué importa? Jesús me sanó. Jesús sanó a mi hijo. Que me expulsen de la sinagoga si quieren. Pero ellos tenían miedo. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¡Oh, gloria a Dios! Miren, ustedes puedan decir lo que quieran, pero yo tengo una experiencia. Yo tengo un testimonio. Yo tengo que hablar de lo que Él hizo por mí. Ustedes podrán tener la opinión que quieran tener de Jesús, pero yo solo sé una cosa, que antes yo era ciego y ahora veo. Gloria, gloria sea al nombre del Señor. Glorifica al Señor. Aleluya. Volvemos en un momento. En la noche oscura, en el día de prueba, cuando no siento gozo y me faltan las fuerzas, puedo confiar en Dios, puedo confiar en Dios, pues mi Dios es real, lo conozco bien, Él no me dejará, a mi lado Él está, si mi Dios es real, y a tiempo llegará, si lo ha hecho antes, lo hará otra vez, puedo confiar en Dios.
redimidos por su amor. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Perfecto amor encontraré en la mansión del Salvador. Perfecta paz allí tendré, mejor que la que gozo. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad, y ya con Cristo reinaré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Diré que no hay tribulación. Gloria a Dios. Estamos de vuelta aquí en Libre al Fin y tiempo para adorar y alabar al Señor por este pasaje que me encanta. Mire, dice, entonces, vuelvo a leer, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, refiriéndose al Señor. Entonces, él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. A ver, ¿quién podía quitarle esa realidad, ese testimonio? Él tuvo una experiencia con el Señor. Ellos podían decir lo que quisieran, que Jesús era pecador, que no cumplió el día sábado, pero la realidad era que una persona que toda su vida ciega, ahora ve. Esa es la única cosa que él podía afirmar, algo que estos hombres no podían afirmar, es decir, ellos no tenían ninguna experiencia con Dios. Y le volvieron a decir, miren la insistencia, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Esa curiosidad, ¿no? Y él les respondió, ya os lo he dicho, ya no sé cuántas veces lo dijo él, y no habéis querido oír. Ahora el ex ciego ya está reprendiendo a los mismos fariseos, diciendo, ya se los dije muchas veces, y no quieren oír, no quieren creer. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Le pregunta. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos?
bien atrevido, bien audaz, intrépido, con autoridad. Allí habló este hombre sanado por el Señor. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Oh, bendito Señor. Oh, bendito Señor. Hay muchos que están así, mire. No, nosotros somos discípulos de Moisés. Somos discípulos del apóstol tal, del otro apóstol. Nosotros somos discípulos. Y no saben, no se están dando cuenta que ellos han dejado de ser discípulos del Señor Jesucristo. Y entonces dice: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Ellos estaban despreciando al Señor y mostrando una gran ignorancia, porque el Señor Jesucristo habla de Moisés diciendo: Moisés habló de mí, gloria a Dios. En el libro de Hebreos. Moisés hablaba de Jesús. ¿Cómo es posible que ellos, todas las profecías, todos los antiguos profetas, todas las predicciones acerca de Cristo, Moisés mismo, Abraham, primero hablaban de Abraham, ahora hablan de Moisés? En realidad no se parecen ni a Abraham ni a Moisés, quienes creyeron en el Señor Jesucristo y le vieron en la fe y creyeron en esa promesa. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, dice, pero respecto a ese, dijeron, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, el ciego, ¿no? Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Oh, gloria a Dios. Oh, ustedes no saben quién Él es, pero yo sí. Él me vino a abrir los ojos a mí. Él vino a salvarme a mí. Él vino a sanarme a mí. Ustedes dicen que conocen a Abraham, que son hijos de Abraham y que conocen a Moisés y todo esto. Sin embargo, los ojos me los abrió a mí. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. Oh, me encanta esto. Me encantó, ¿verdad? Otra vez, mire, dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Y respondió el hombre. Esta fue una confesión de fe del hombre sanado. No solamente que fue sanado, fue salvo. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso. Es decir, me sorprende esto, con un tono también de ironía. Que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Mire, el ciego tenía más entendimiento, más doctrina, más palabra y fe. Gloria a Dios. Es decir, ¿cómo me va a abrir a mí los ojos, habiendo yo sido ciego? ¿Cómo pudo alguien pecador hacer este milagro? Si Él hizo este milagro es porque Él es temeroso de Dios y porque hace su voluntad y porque Dios le oye. Mire lo que está diciendo. Mire lo que Él está declarando de Cristo. 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Le está diciendo a los fariseos, ¿o acaso ustedes vieron a alguno o alguno de ustedes quizás hasta ahora? Eso le quiso decir, ¿eh? Ustedes, ¿alguno de ustedes ha orado por alguno? ¿Ha sido usado por Dios para darle vista a un ciego? Hasta ahora no se oyó de ninguno que abriese los ojos a uno que nació ciego. Solo Cristo puede darle vista al ciego. Físicamente, espiritualmente, ¿no? Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer.
respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Otro más que queda afuera. A otro que le prohíben la entrada. A ver, la pregunta. ¿Quién era el ciego? ¿Quién era el ciego? Eran los fariseos los ciegos. Una ceguera espiritual. Y una ceguera espiritual voluntaria. Ellos querían estar así. Tú naciste del todo en pecado, le dicen. Sí, es cierto. Claro que sí. Porque todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Dice, y nos enseñas a nosotros. Este es un orgullo espiritual, una autojusticia, una arrogancia. Y el Señor Jesucristo revelándosele no a estos fariseos, sino revelándosele a un pobre ciego. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, miren qué hermoso esto, el Señor le buscó. El Señor oyó, se entera que lo expulsaron y el Señor va en busca de él. Y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Oh, el Salvador que va en búsqueda del pecador. Jesús va en búsqueda. Y le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Refiriéndose a él mismo, claro. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y él habla contigo. Él es. Dice, ¿quién es el Hijo de Dios para que yo crea en él? Y entonces dice, bueno, soy yo, le estás viendo ahora. Y entonces, cuando lo vio que era él, ¿no? Dice, creo, Señor. Y le adoró. Aleluya. Gloria a Jesús. Creo, Señor. Y le adoró. Un adorador. Un adorador así, en espíritu y en verdad. Porque creyó, adoró. La fe le llevó a adorarle. Qué precioso pasaje, ¿verdad, hermanos? Dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Bueno, los que no ven, los que reconocen que están ciegos espiritualmente, los que reconocen que están en sus delitos y pecados, que necesitan un Salvador, puedan ver. Y aquellos que no reconocen nada de todo esto, como los fariseos, como los religiosos, no reconocen que necesitan ser cambiados, transformados. No ven la necesidad de un Salvador. Entonces esos, oh bendito Señor, están ciegos ya. Ellos creen que ven, por eso dice los que ven. Los que ven no significa que ven, sino que ellos creen que ven. Ellos creen que están bien, para que sean cegados. Esto es lo que sucedió en toda esta, en esta escena, en este momento que estamos leyendo. Que sucedió esto mismo. Ellos creían que veían los fariseos, sin embargo fueron cegados completamente. Y aquellos que reconocían su falta, reconocían su condición, el Señor les abrió los ojos. Espiritualmente hablando, claro, ¿no? Y en este caso fue físicamente también, que tiene una enseñanza espiritual. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Es decir, se dieron cuenta de las palabras del Señor, se estaba refiriendo a... El Señor les estaba diciendo, ustedes son los ciegos en realidad. Los ciegos son ustedes, no este. Este ve, este cree, este me llama Señor, este reconoce que soy el Hijo de Dios. Él ha manifestado, Él ha dado testimonio, Él ha soportado la persecución aún por este milagro que he hecho en su vida.
Él ha creído, Él me adoró. Lo que Él hizo, ninguno de ustedes, proclamando ser linaje de Abraham, conocer a Moisés, ninguno de ustedes lo hizo. Él sí lo hizo. Los ciegos son ustedes. Y fue claro el mensaje. Por eso ellos le preguntan, Señor, ¿estás queriendo decir, o sea, ¿acaso tú estás queriendo decir que somos nosotros los ciegos? Y Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Está diciendo, debido al orgullo espiritual de ustedes y debido al engreimiento y a la altivez y a decir que ustedes sí ven cuando en realidad están ciegos espiritualmente, eso los hace permanecer en sus pecados. Gloria sea el nombre del Señor. Este es el final del capítulo 9 de Juan y volvemos entonces en Libre al Fin ya con el capítulo 10. Gracias por oír. Compartan Radio C4 y los dejo con Marcelo en minutos más. Que el Señor les bendiga. Just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, just as I am, just as I am, and waiting not to rid my soul of one dark cloud, to thee whose blood can cleanse each spot, O Lamb of God, I come, I come broken to be mended, I come wounded to be healed, I come